Hermanos y hermanas, hoy es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo el Evangelio de hoy, viernes 16 de julio, que está tomado de el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, de los versículos del 1 al 8. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer el sábado». Él les contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre y él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado para que oficien en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprenderían el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, hoy este evangelio nos habla de los fariseos y nos habla de Jesús, ¿verdad? Comienza primero el evangelio hablando de que cuando Jesús andaba caminando con los discípulos, ¿verdad? Quizás pasaron por un monte y era un día sábado, y entonces los discípulos tenían mucha hambre, entonces fueron a arrancar las espigas de los palos y se pusieron a comer los granos. Y entonces podemos ver que en la ley de antes, en el día sábado, era un día que era sagrado, era un día de descanso, un día de reposo en esa ley de Moisés, ¿verdad? Nadie tenía que hacer nada, nadie tenía que trabajar, todos tenían que estar en la casa, ¿verdad? Ninguna actividad se podía hacer. Y entonces vemos cómo los fariseos estaban ahí también y vieron esto, ¿verdad? Que los discípulos estaban comiendo granos, ¿verdad? Cortando las espigas. Y entonces la primera cosa que hicieron esos fariseos fue juzgar a esos discípulos y culpar y condenar y decir por qué ellos están haciendo esto, no tienen que estar haciendo esto porque es día sábado, es día de reposo y todo eso, ¿verdad? Entonces es algo para nosotros poder reflexionar cómo nosotros tal vez somos los fariseos, ¿verdad? Cómo nosotros tal vez hemos sido sus fariseos, que la primera cosa que nosotros hacemos tal vez es cuando vamos a una fiesta o vamos a la misa o vamos a una reunión familiar, lo primero que hacemos es juzgar al otro, ¿verdad? Juzgar a la hermana, juzgar al hermano, tal vez en la misa decir por qué esta hermana viene con un vestido tan corto, que todos los domingos viene así, que todos los domingos viene con una minifalda, que todos los domingos viene con todo eso, con unos tacones grandes. Entonces lo primero que nosotros hacemos es condenar, lo primero que nosotros hacemos es juzgar, ¿verdad? Entonces esto es lo que los fariseos hicieron, ¿verdad? Entonces Jesús les contestó: «¿Ustedes no han leído qué hizo David una vez que sintieron hambre y él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni nadie podía comer, sino solo los sacerdotes?», ¿verdad? Entonces Jesús les está respondiendo con esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la lectura que cuando David y sus compañeros tenían hambre y no tenían nada más que comer sino el pan sagrado de los sacerdotes? ¿Y qué hicieron? Se lo comieron, ¿verdad? Entonces Jesús les está diciendo a ellos que hay situaciones, hay alguien más grande, ¿verdad? Que nosotros podemos confiar. Entonces Jesús les está diciendo eso también. Entonces llega después diciendo que tampoco han leído la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande en el templo. Si ustedes comprenderían el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Entonces lo que significa esto es que Jesús quiere misericordia y no sacrificio. Vemos que los fariseos
no entendían, ¿verdad? No querían creer, eran incrédulos que Jesús no era el Mesías, ¿verdad? Y en eso, en los tiempos de atrás, ¿verdad? Vemos que Abraham hizo un sacrificio, ¿verdad? Con su único hijo iba a hacer ese sacrificio que Dios le había pedido, ¿verdad? También vemos el sacrificio de los animales, vemos los sacrificios que la gente hacía para Dios, ¿verdad? Y eso era en el Antiguo Testamento, pero hoy en el Nuevo Testamento ha venido el Mesías, que es Jesús, que es alguien más grande en el templo, ¿verdad? Era alguien más grande, ¿verdad? De toda la ley, de todo lo que los fariseos habían escuchado, de todo lo que los fariseos han leído en sus Biblias de esos entonces, ¿verdad? Entonces eso es lo que no querían entender, no querían creer los fariseos. Y entonces Jesús dice que yo no quiero sacrificio, ya no más quiero sacrificio, sino que quiero misericordia, ¿verdad? Misericordia, el perdón, quiere ver los corazones, ¿verdad? Que no sean duros, que sean misericordiosos, ¿verdad? Y eso es lo que los fariseos no entendían, ¿verdad? Tenían un corazón muy duro, tenían un corazón juzgón, ¿verdad? Que muchos juzgaban a los demás y no querían entender, ¿verdad? Entonces eso es lo que les faltaba a ellos, y tal vez a nosotros también nos falta eso. Necesitamos ser más misericordiosos, más bondadosos, ¿verdad? Y tenemos que hacer eso con nosotros mismos y también con las otras personas, ¿verdad? No juzgar, no decir, oh, esta mujer anda con una falda muy corta y todo, y todo se le ve y todo eso. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros como humanos, ¿verdad? Somos como los fariseos a veces, pero hay que pedir la misericordia de Dios para que Él venga a nuestros corazones y nos ayude a sanar esas heridas que están dentro de nosotros, que tal vez nosotros juzgamos por las heridas que nosotros tenemos en nuestros corazones, ¿verdad? Tal vez los fariseos eso es lo que hacían, nunca se daban cuenta de lo que tenían en su corazón, en sus propias vidas, por eso ellos juzgaban a los demás, ¿verdad? Entonces así es lo que nos dice hoy este evangelio de hoy. Espero que ustedes puedan compartir este evangelio y poder reflexionar en la misericordia de Dios, ¿verdad? Amén.